Bueno, vamos a continuar con el presupuesto público, particularmente la última parte del esquema de la Ley de Administración Financiera 24.156, a la cual recomiendo que la estudien, porque es muy interesante para conocer y está bien detallado cómo entenderla. ¿Sí? Esta ley que volvemos a repetir está vigente desde el ejercicio del 1 de enero de 1993. Nosotros nos quedamos en la estructura del presupuesto. ¿Sí? Dentro del sistema presupuestario, él mismo plantea una estructura, ¿sí? Una estructura general que tiene que ver con 3 títulos. El título primero se va a referir a las disposiciones generales que tiene el sistema presupuestario. El título segundo va a hablar particularmente de las 2 columnas y los 2 esquemas fundamentales del presupuesto público, que son los recursos y gastos de la Administración Central. Y luego va en el título tercero a hablar de lo que son los presupuestos de recursos y gastos de los organismos descentralizados. ¿Sí? Muy bien. Vayamos a el título primero. El título primero, que es disposiciones generales, la ley de presupuesto lo va a desagregar en capítulos, ¿sí? Nos plantea que el presupuesto se tiene que desagregar por capítulos, que no puede contener disposiciones de carácter permanente, por lo tanto retomamos el concepto de ley formal en la República Argentina, que lo plantea la propia ley, no así la Constitución no pone ese límite. Y también le plantea que por la ley de presupuesto no se puede reformar ni derogar leyes vigentes, ¿sí? Como no va a poder crear ni suprimir, como veníamos hablando, ni modificación de tributos e ingresos alguno. Es una ley de forma, no puede contener aspectos sustanciales. Eso ya le va limitando la propia ley. También le va a decir a ustedes, la ley establece ¿qué considera recursos la ley 24.156? Bueno, ¿qué va a considerar recursos? Dice, señores, los recursos son los que se prevén recaudar durante el periodo que se trate por las oficinas o las agencias. Habla de que estén autorizadas para hacerlo. Ustedes ya saben quiénes son los organismos que están autorizados a recaudar. Ejemplo, AFIP, aduana, etc. O sea, los organismos en los cuales va a obtener recursos el Estado. También va a ver y va a considerar como recursos las transferencias que otros organismos de la Administración Central le envíen, que otros entes públicos le envíen, si haya donaciones y obviamente todo lo que tenga que ver con el crédito público. O sea, son todo lo que va a considerar recursos para imputarlo. Y también fíjense que es un tema interesante, que va a tomar como considerar recurso a toda operación o transacción que de alguna manera signifique un incremento de pasivo. Y un detalle que considera a los excedentes de ejercicios anteriores que estén existentes a la fecha de cierre del ejercicio en el que se está presupuestando, también se considera recurso. ¿Qué no va a incluir el sistema presupuestario como recurso? No se incluyen los montos que corresponden a la COPA, a la coparticipación de impuestos nacionales, y también dice que los recursos, cumpliendo los principios presupuestarios que estuvimos viendo, no se van a incluir con alguna deducción, o sea que se tiene que incluir por sus montos generales. Por otro lado, así como se refiere generalmente a los recursos, hace su columna vertebral también en los gastos. Y nos habla de una palabra que, más allá que se hayan pagado o no, se van a considerar gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el periodo, ya sea que se traduzcan, como dije recién, en salida de dinero efectivo o no, en salida de efectivo del Tesoro de la Nación.
Y obviamente, así como en los recursos se consideraba todo el incremento de pasivo, acá se va a tomar como gasto toda transacción que va a significar una disminución de activos. ¿Sí? ¿Cómo rápidamente vamos a ver una formulación del presupuesto en las distintas etapas, que lo vamos a ver, lo vimos en clase de acuerdo al momento que lo estemos viendo? Nosotros tenemos las etapas de elaboración, de formulación, de sanción, de ejecución y control, ¿sí? Son 4 etapas estructurales de la formulación del presupuesto en toda su vida. Y la parte de formulación o de la elaboración, en el caso del presupuesto nacional, es responsable el Poder Ejecutivo, porque va a ser quien él va a fijar los lineamientos a través de quién, del Ministerio de Economía. Entonces, ¿quién elabora y quién formula el plan de gobierno en función de un plan de gobierno? El Poder Ejecutivo, ¿sí? También le va a decir cómo se tienen que ejecutar los programas, quiénes van a ser los responsables, qué plazo tienen, ¿sí? Y también el Poder Ejecutivo en la formulación tiene su rol de determinar los mecanismos administrativos y técnicos y cuál va a ser el proceso que va a conducir a fijar la política presupuestaria. Es decir, toda la formulación está en dependencia del Ejecutivo. Ahora, también es clave que existen dependencias especializadas para este tema, ¿sí? Que van a preparar de alguna manera esas propuestas de prioridades presupuestarias en función del lineamiento político y los planes de inversión que haya, ¿sí? Una de ellas es la Oficina Nacional de Presupuesto. ¿Cuáles son los elementos? No nos olvidemos que el presupuesto nacional es un presupuesto económico que incluye al presupuesto financiero, o sea, de recursos y gastos. Por lo tanto, el presupuesto económico tiene en consideración las variables macroeconómicas que funcionan en la economía. Entonces, obviamente que va a incluir dentro de su formulación cuál es la política monetaria, cuál va a ser la política con las divisas. Va a tener que tener previsto cuál va a ser los presupuestos que están, las cuentas los presupuestos de las cuentas de inversión del último ejercicio, y va a tener en cuenta el presupuesto consolidado, ¿sí? Del propio ejercicio. Ese plan monetario y el de manejo de la divisa tiene que ir remitido con el presupuesto al Congreso de la Nación, al Poder Legislativo, para que sea un soporte de análisis y lo puedan utilizar al momento del debate de la ley de presupuestos. Forma parte de toda la documentación que se tiene que llevar. Luego de que el Poder Ejecutivo es el que fija los lineamientos de la política presupuestaria, van a ser las jurisdicciones, ¿sí? Yo ya hago la política macro, ya les marco cuáles son los lineamientos y el norte que tiene el gobierno. Entonces, las jurisdicciones y las entidades, los ministerios, los organismos, van a tener que elaborar sus anteproyectos, ¿sí? De acuerdo a esas instrucciones, normas y lineamientos, y lo van a hacer en el ámbito del Ministerio de Economía y la Producción, ¿sí? Una vez, antes de entrar en la ley 25.725, una vez que el proyecto de ley se presenta que lo elabora el Poder Ejecutivo, se presenta a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre, no el 15, hasta el 14. Antes del 15, dice la ley, del año anterior también, como para tener el principio de precedencia de anticipación del principio presupuestario, para que lo envíe a la Cámara de Diputados y tiene que incluir el mensaje. O sea que el mensaje
explicando los lineamientos políticos, es parte del presupuesto y es un tema clave para nosotros en esta materia, porque lo que lo vamos a trabajar con los presupuestos provinciales va a ser con el mensaje, con el articulado, con las planillas anexas, con los lineamientos, con la agenda pública, para ver y poder hacer una lectura más allá del número. El mensaje, ¿qué es lo que tiene que obtener? La propia ley de administración financiera le da pautas, le tiene que explicar la metodología que se utilizó para estimar los recursos, por ejemplo, y cuáles fueron los lineamientos para determinar y autorizar determinados gastos. Tiene que hacer un análisis de la situación socioeconómica del país. ¿Cuáles son las medidas económicas que piensa? Esos son los análisis macroeconómicos que le estaba hablando. ¿Cuáles fueron los análisis o las variables que tuvieron en cuenta para delinear la política presupuestaria? ¿Sí? Entonces va a tener que darle herramientas al Poder Ejecutivo, cuadros estadísticos, información, proyecciones macroeconómicas, en fin, todo aquello que le sea útil al Poder Legislativo para entender cuál es el plan de gobierno y hacia dónde va antes de aprobar esa ley de presupuesto. ¿Sí? Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que la ley prevé que vamos a saltear. ¿Qué pasa si al inicio de un ejercicio no se encuentra aprobado el presupuesto? Entonces la ley prevé que va a tomar para recursos y gastos el que estaba vigente en el ejercicio anterior, tomando y haciendo algunos ajustes en la parte de recursos y también va a hacer algunos ajustes en la parte de gastos para adecuarlo hasta que el Congreso apruebe el nuevo presupuesto. Entonces, en caso que no se apruebe, es el jefe de gabinete de ministros para que con esos ajustes que yo le estaba diciendo en los recursos y los gastos, adecúe el presupuesto para que se incorporen también partidas que no puede, acá es claro, no puede exceder el presupuesto del año anterior. Sintetizando, si no se aprueba el presupuesto al inicio del ejercicio, se aplica el del año anterior con ajustes tanto en recursos como en gastos, que es una facultad del jefe de gabinete de ministros. Una vez que estoy con la formulación, ¿cómo ejecuto? Lo ejecuta el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces tengo que ejecutar. Y en la ejecución, lo habíamos visto en el presupuesto, que el presupuesto en sí ya es limitativo, cualitativa y cuantitativamente. ¿Qué significa? Que los gastos no van a poder superar los montos que se han autorizado y tampoco por los recursos que se han asignado, ¿sí? El que va a aprobar y va a determinar la distribución administrativa del presupuesto para que las distintas unidades puedan ejecutarlo es el jefe de gabinete. Es el que va a llevar adelante esa distribución administrativa de los gastos, porque son unas facultades de este instituto, que es el jefe de gabinete, que fue una de las reformas del año 1994, cuando se incorpora el artículo 100, digamos, con todas las facultades que tiene. ¿Cuáles son las etapas del gasto presupuestario? Las etapas del gasto presupuestario, nosotros tenemos tres, ¿no? Rápidas, ¿no? Pero un presupuesto se va a considerar ejecutado cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto. Vuelvo a repetir, va a estar ejecutado cuando ya quedó afectado definitivamente, cuando se cerró el proceso, y en esto existen tres etapas, que son la del compromiso, la del devengado y la del pagado, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que cuando un bien o un servicio se devengue en un solo ejercicio, pero se financia a través del uso del crédito, debe incluir la totalidad del gasto en el presupuesto del ejercicio y su respectiva fuente de financiación. ¿Qué significa?
que se tiene que aparecer por la totalidad. Y también hay una limitación, es que no se puede adquirir compromiso si no existen los saldos disponibles en los créditos presupuestarios. Yo no puedo autorizar un gasto que no tenga saldo en su partida presupuestaria, o sea, no puedo disponer de esos créditos, ¿sí? Muy bien. ¿Quién tiene las facultades para modificar el presupuesto? Las facultades para modificar el presupuesto hay de dos tipos. Una, cualitativamente, para reasignar por alguna cuestión de flexibilidad, es una facultad que tiene el jefe de gabinete. Pero todas aquellas modificaciones que tenga que trabajar sobre el monto total o algún aspecto que tenga que ver con el endeudamiento del sector público nacional, queda reservada al Congreso de la Nación, ¿sí? Pero obviamente que, como en toda regla va a existir algunas excepciones, establece algunas que en caso de que haya epidemia, inundaciones, terremoto o alguna situación extrema como la que estamos viviendo ahora, el Poder Ejecutivo puede disponer de llevar algunos gastos que no estén incluidos. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros de lo que son los principios de flexibilidad y prudencia? Hay que hacerlo con mucha prudencia, pero lo puede realizar. Y una vez realizado por esa excepción ese gasto que no estaba incluido en el presupuesto, le debe comunicar de alguna manera al Congreso rápidamente, acompañando los elementos que le llevaron a esas circunstancias, ¿sí? Y ahí entonces el Congreso lo va incorporando al presupuesto definitivo. También otra excepción hay que, con respecto a los recursos, aquellas sumas a recaudar que no se pudieron hacer efectivas y se van a poder declarar incobrables, pero en los casos de que prescriban, que el costo de recuperar ese recurso sea mayor que el propio ingreso, que ya se agotaron todas las vías administrativas, en ese caso también son unos aspectos de excepciones, pero esto que estamos hablando recién no significa que se renuncie al derecho a cobrar, ¿sí? Y fíjense que la incobrabilidad, y si ha habido una responsabilidad del funcionario público por no llevarla adelante, no la extingue, ¿sí? Bien. En estos casos, quien interviene, como dijimos, es la auditoría interna. ¿Cuál es el régimen? Bueno, después de que ustedes vieron la formulación, las etapas del devengamiento, las cuentas se cierran, el ejercicio fenece el 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Si ahí en más hay recursos que se recaudan, van a ser considerados del ejercicio nuevo, ¿sí? Los gastos devengados y no pagados al cierre se van a cancelar con las disponibilidades que tengan a la existencia al comenzar el ejercicio. Y los gastos que estén comprometidos pero no devengados al cierre se imputan al ejercicio nuevo, ¿sí? Esos son algunos aspectos cómo se van cerrando las cuentas, más técnica, digamos, no es una cuestión que preocupe. Sí nos interesa que la evaluación de toda la información de la ejecución presupuestaria lo va a tener la Oficina Nacional de Presupuesto, que es la que va a encargarse de enviar también ese informe a la Contraloría General de la Nación para que se adjunte a las cuentas de inversión. ¿Cuál es el régimen de las empresas del presupuesto, el régimen presupuestario de las empresas públicas? Bueno, las empresas públicas, su máxima tienen un directorio, ese directorio son los que van a tener que aprobar los proyectos de presupuesto que van a remitir a la Oficina Nacional de Presupuesto antes del 30 de septiembre, ¿sí? Porque no se olviden que nosotros después tenemos que hacer la consolidación del presupuesto. Hasta el 15 de septiembre tienen la Administración Central y el organismo descentralizado. Las empresas públicas tienen hasta el 30 de septiembre para elevar a la Oficina Nacional de Presupuesto su propio presupuesto, ¿sí? Y ellos
Esos presupuestos y esos van a tener que tener todas las políticas generales de la empresa, cuáles son los planes de acción, cómo estima sus gastos y financiarse. Si le va a tener que contar a las autoridades públicas nacionales cómo está la cuestión, cómo está la política de recursos humanos, los presupuestos de caja, qué proyecciones tienen, etc. ¿Sí? Bueno, como dijimos, la Oficina Nacional de Presupuesto va a tener hasta el 30 de noviembre para elevar el proyecto a la Cámara, ¿sí? Y el Poder Ejecutivo Nacional lo va a tener que aprobar antes de... A ver, la Oficina Nacional de Presupuesto no se lo eleva a la Cámara, se lo eleva al Ejecutivo antes del 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo, antes de fin de año, del 30 de diciembre, lo tiene que aprobar esas cuentas del presupuesto de las empresas públicas, ¿sí? Eso, a su vez, el cierre del ejercicio de las cuentas se le tiene que avisar a la Oficina Nacional de Presupuesto y va a tener todo un manejo para que después se agregue a el presupuesto consolidado que se hace en el mes siguiente, en el año siguiente. Fíjense que el presupuesto consolidado vamos a tener el de la Administración Nacional más el presupuesto de las empresas públicas, ¿sí? Eso integran todo el presupuesto del sector público nacional. Esa consolidación de recursos y gastos es importantísima y esa presupuestación, esa consolidación presupuestaria se tiene que elevar antes del 31 de marzo del año de su vigencia. Es decir, en el mismo año que está en este año 2020, antes del 31 de marzo tenía que estar remitido al Poder Ejecutivo ese presupuesto consolidado. Una vez que lo aprueba el Poder Ejecutivo, ese presupuesto consolidado, se lo remite para su conocimiento al Congreso de la Nación. Eso es un poco el esquema que quisimos dar rápidamente de lo que es la Ley de Administración Financiera, que es un gran sistema con subsistemas, como dijimos, de presupuesto, de crédito, de contabilidad, etc. Muchas gracias.